el DMVOC tiene las diferentes prácticas de gestión de datos. Encontrarán todas las que han estado en las conferencias, desde lo que es seguridad, almacenaje, gobierno, y ahora me toca a mí hablar de la parte de lo que es gestión de calidad de datos. DMVOC genera lo que es un modelo de contexto. Este modelo de contexto me permite conocer varios elementos que se pueden traducir en un proceso y que pueden ayudarles a ustedes a ser más eficientes en la entrega de servicios o en la puesta en punto de un proceso asociado al tema de calidad. En lo que respecta a la estructura del diagrama, podrán encontrar en la parte superior izquierda lo que es la definición para lo que DAMA es calidad de datos. Del lado derecho podrán encontrar ustedes lo que es el tema de los objetivos que persigue este capítulo. En la parte superior van a encontrar lo que son los elementos de proceso: entradas, actividades y lo que son salidas. Todo esto me permite a mí, insisto, si yo no tengo todos los elementos para tratar de montar un proceso, simplemente lo uso como una guía metodológica que me va a acelerar y agilizar el poder montarlo en un entorno productivo. La parte inferior, después de la parte de entradas y salidas, tiene que ver con la parte de quién hace esas actividades, con la parte del recurso humano, y se describen algunos roles que se sugieren, sean los que estén involucrados en este proceso, ya sea como proveedores, consumidores o participantes del mismo. En la parte inferior, en verde, podrán ustedes encontrar lo que respecta a la parte técnica. Algunos temas asociados a herramientas, algunos temas asociados a procesos y lo que son el tema de qué métricas son las sugeridas. Todo el DMVOC tiene una estructura similar y esa estructura nos permite conocer, entre otros elementos, temas introductorios, macro, un marco conceptual, temas técnicos que son más asociados a ya elementos que ustedes van a requerir para poder hacer una correcta implementación. Viene una guía de implementación por sí misma, donde nos dan algunos elementos que nos permiten crear diagnósticos asociados al tema de calidad. Tenemos a su vez el tema de qué actividades se tienen que realizar. Si ustedes lo están viendo aquí, sí, lo copié del índice, pero realmente lo que es valiosísimo son los subíndices, que son todos aquellos los detalles requeridos para la correcta ejecución. Tiene una sección de lo que es gobierno y calidad, asociado al tema de métricas, asociado a cómo lo puedo medir, cómo lo puedo evaluar. Y a su vez, cuando uno está muy inmerso en un proceso, no necesariamente tiene una visión periférica de las cosas y de las necesidades y herramientas que me pueden solucionar la problemática que estoy viviendo. Este modelo me permite conocer varias de esas herramientas. Y vamos a hablar algo rápido respecto al tema de las metas. En el tema de las metas, realmente, por mencionar algunas, nos pone los elementos que nos permiten justamente identificar qué es lo requerido de un programa, un proyecto de calidad de datos, entre otros, incrementar el valor de los datos y la oportunidad de uso, una única verdad. A su vez, reducir los riesgos y los costos asociados a la mala calidad de los datos, incrementar la eficiencia y la productividad organizativa. Imagínense cuánto retrabajo podemos ahorrarle a equipos de trabajo por una no correcta captura de datos. A su vez, poder proteger y resaltar la reputación de la organización. Imagínense usted qué imagen dan con una refacturación por un dato mal dentro de la información requerida. A su vez, también proteger lo que sería el tema de lo que implícitamente es el valor agregado de una organización, que es la información. ¿Qué principios son los que persigue un programa de calidad de datos? Entre otros, puedo citar los que están ustedes observando en este momento, pero no quiero ahondar en ello porque en la realidad lo que les quiero invitar es a conocer más el DMVOC, y otra cosa es a decirles que no somos la única verdad, somos un marco de referencia. Hay muchísimos autores que están justamente aportando diferentes elementos. Esta es nuestra sugerencia, donde ya les estamos buscando ahorrar tiempo para que no tengan ustedes que ver a 20 autores que hay
sino que simplemente nosotros ya con un análisis previo estamos aportándoles estos elementos a ustedes. A su vez, el documento tiene algunos conceptos esenciales que son requeridos. Recuerden, la información es importante siempre y cuando surta correctamente las necesidades de quien la solicita. La información posiblemente es la misma fuente, sin embargo, definitivamente el uso y el destinatario pueden ser muy diferentes. Otro de los elementos importantes que también tiene múltiples autores es el tema de las dimensiones en la calidad de datos. Una vez más, Dama, lo que nosotros ofrecemos es simplificar la lectura de múltiples autores. Y realmente cito, por decir uno, un framework que es el de Strong One, que realmente representa 4 grandes aristas, pero no se preocupen, también les puedo decir que hay otros tantos que citan muchas más dimensiones, casi todas convergen en algunas. Entonces nosotros ya hicimos ese trabajo y lo ponemos a su disposición para facilitarles el trabajo. A partir de aquí, lo que realmente me queda es solamente 2 láminas, con esto termino. La información que viene también en el DMBOK me permite crear un modelo de mejora. Ustedes han escuchado los programas de mejora continua en calidad de datos. Justamente viene un modelo de mejora detallado, actividades a realizar, responsables que deben de estar involucrados. Es algo, insisto, bastante útil para aquellos de ustedes que lo requieran. Vienen modelos que me permiten a lo que es el diagrama pescado causa-efecto, que también les van a hacer fácil el poder llegar a determinar un proyecto, un programa de calidad. Con esto termino. En la parte de lo que es Gartner como analista de mercado, finalmente cada año está publicando cuáles son aquellas herramientas de calidad de datos. Y si ustedes pueden ver, resulta que más o menos tiene la misma estructura lógica, pero yo les diría, ¿calidad de datos es solo de una organización? No, ¿verdad? Volten a ver su teléfono, volten a ver sus direcciones, sus contactos, su música. Yo creo que desde ahí podríamos empezar. Con esto me despido y les dejo con ustedes la presentación de Rodrigo. Rodrigo, que nos va a acompañar, es el gerente de canales para América Latina de una compañía que se dedica a esto, que se llama Informática. Trabajando en informática por más de 7 años, durante un poco más de un año ha sido responsable de la práctica de Master Data Management, responsable del área de preventa para canales en América Latina y actualmente gerente de canales en América Latina. Chicos, los dejo en buenas manos. Bienvenidos. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Como bien decía Francisco, no voy a tratar de no aburrirlo. Sé que la parte de regresar de la comida y tener una exposición a veces es complicada. Entonces vamos a tratarlo de hacer un poquito dinámico. Como bien decía Francisco, mi nombre es Rodrigo Velasco, yo represento a Informática, soy el gerente de canales para lo que es América Latina. Y voy a tomar el último slide que presentó Francisco, que es el cuadrante de Gartner. Dentro de lo que es la experiencia informática está bastante bien posicionado. Entonces, digamos que no solo contamos con las plataformas, sino con la experiencia para poder hablar de estos temas a detalle. ¿Vale? Entonces, digamos que la primera cuestión de todo el posicionamiento que tiene que ver con la parte de calidad de datos es realmente entender qué es calidad de datos. Y calidad de datos es un simple contexto, una simple definición tan simple que es el nivel de validez que cada área de negocio le da a su información. ¿Y por qué es importante esto y por qué tiene que recaer en el tema del gobierno de datos? Una de las principales características que tiene el gobierno de datos es definir roles responsables, quiénes son los que como tal deben de ser owners de la información, y por lo tanto la definición de calidad de datos tiene que ver con justamente ese nivel de validez que cada área de negocio le da. Si yo les dijera que yo soy una persona como proveedor de software, que yo soy el mejor y lo que yo digo, les voy a entregar el 100% de calidad de datos, ¿ustedes me creerían? Que bueno, eso me gusta, que digan que no. Porque la verdad es eso, no. Y el simple hecho es de que para lo que representa calidad de datos, por ejemplo, para el área de marketing no lo es para el área de ventas, no lo es para el área de call center. Cada una de esas diferentes áreas tiene su gestión y tiene su entendimiento de calidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces, aunado a esta definición, digamos que
importante definir dentro de lo que es el expertise y dentro de la parte de gobierno de datos, cómo es que debemos de entender la parte de calidad de datos y debemos primero identificar que todo atributo, todo dato que existe dentro de una organización es capaz de ser medido en diferentes dimensiones. Y diferentes dimensiones medidas, vamos a llamarlo así, visiones a alto y bajo nivel. Si nosotros vemos una fotografía a 10.000 pies de altura, seguramente lo primero que vamos a tener que identificar es lo que dice en perfilamiento básico, vamos primero a identificar, a entender qué son mis datos. ¿Cómo puedo identificar realmente como área de negocio si necesito calidad, si ni siquiera conozco los datos? Muchas veces eso es lo que falla en los proyectos, muchas veces es lo que falla en las iniciativas, que definimos reglas de calidad de datos sin siquiera conocer el dato. Y eso entonces es lo que debemos de entender para poder identificar la calidad de datos, ¿vale? Entonces, existen diferentes métricas y cada una de esas métricas puede servir para calificar uno o diferentes atributos. Por ejemplo, si yo voy a un banco, uno de los principales atributos o informaciones que se utilizan son los datos de contacto, la dirección, el teléfono, etc. Entonces, como primer atributo yo puedo decir, bueno, ¿qué porcentaje de valores existen dentro de mi base de datos? Puede ser que existan 90% de valores. Ahora, ese 90% de valores cumple con las normas, cumple con las reglas, cumple con el formato, cumple con una exactitud, está vigente el dato, tiene una integridad referencial, a lo mejor con otro catálogo, con otras tablas de referencia. En fin, aquí lo importante es que cada atributo, cada dato que existe dentro de la organización es, vamos a decirlo así, es medible en diferentes métricas, y eso es lo importante, que no nos encasillemos en que, con que me cumpla la regla de negocio, pero ¿cuál es esa regla de negocio? ¿Con qué lo vamos a medir? Aquí lo importante de todo esto es, para entender los proyectos, entender las iniciativas, es que cada una de estas medidas nos va a permitir también, y a lo mejor aquí es la parte un poquito crítica, monetizar, identificar el valor que esto representa para la organización y para cada área de negocio. Vuelvo a retomar el tema de los datos de contacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, para un área de marketing si mi teléfono, mi dirección está incorrecta? Bueno, probablemente las campañas de marketing no van a llegar, entonces el nivel de captación va a ser menor. Pero probablemente las direcciones, el dato de contacto para el área de cobranza, tienen otro valor, porque si no existe o mis datos de contactabilidad no son correctos, ¿a quién le van a cobrar si yo fallo en pagar? Entonces, ese mismo valor, ese mismo dato, y para cada área de negocio tiene un valor diferente. Entonces, hay que medirlo en el contexto que cada área de negocio lo representa. Y eso es lo que a las organizaciones en términos generales les sirve para realmente entender qué tanto dinero se está perdiendo en una organización. Nosotros a través del tiempo hemos hecho diferentes casos de uso, y el más sencillo es mostrar a una organización cuánto dinero se está perdiendo por el simple hecho de no tener calidad de datos, y entender de que cuánto dinero se está perdiendo en el área de marketing, cuánto dinero estamos perdiendo en el área de call center, cuánto dinero estamos perdiendo por ejemplo, en el área de cobranza, por dar algunos ejemplos. Muy sencillo, y es fácil monetizar. ¿Por qué? Porque es fácil, si nosotros entendemos que toda la información es susceptible a ser medible, entonces podemos realmente identificar el valor que representa esto para la organización. Ahora, importante, por mucho que nosotros midamos, por mucho que, no disculpe, por mucho que nosotros identifiquemos los valores, ¿de qué me sirve si yo no genero una estrategia? Una de las características que platicaba el DMBOK es que todo el proceso de calidad de datos es la capacidad también de definir reglas de negocio, políticas, vamos a decir medidas, pero una de las características que a nosotros nos gusta entender de toda esta visión, de todo este entendimiento como tal de calidad de datos, es que calidad de datos no es una experiencia de una sola vez, es decir, one shot. Jamás se puede entender la calidad de datos como un one shot. De hecho, yo les diría que en lugar de ser un proyecto, véanlo como un journey, como un viaje. Porque uno de los objetivos que nosotros debemos de entender al momento de establecer calidad de datos es que vamos a definir como tal una cultura. Así de simple. Hay que establecer una cultura de calidad de datos adentro de la organización. ¿Por qué? Porque el día de hoy, si yo establezco reglas, por ejemplo, de cómo se deben de tratar los elementos de dirección, de teléfono, lo que me interesa es que esas políticas o esas reglas no me sirvan para limpiar lo que ya existe, sino que me permita también establecer un proceso, una cultura para lo que va a venir. Porque todas las organizaciones lo que buscan es crecer, tener más información, y no solo es que las organizaciones quieran, sino que los medios nos están exigiendo manejar mayores volúmenes de información. El día de ayer, en la presentación que estábamos platicando de gestión y gobierno de datos, comentábamos
que para el 2020 cada persona, cada individuo, cada uno de ustedes en promedio va a tener alrededor entre 5 y 6 gigabytes de información en sus teléfonos o en sus dispositivos, pero es información que los va a identificar. Olvídense la parte de la media, olviden la parte de la música, olviden la parte del video, simplemente datos que los identifican a ustedes como individuos. El volumen de información en el 2020 van a ser 5 a 6 gigabytes. Entonces, bueno, adicional a eso, que el tipo de información que está que radica o que está alrededor del mundo son datos reestructurados, no estructurados, y que bueno, eso también necesita unas políticas, vamos a decir, una definición de reglas de negocio que nos permitan entender la información. Entonces, como tal, creo que se vuelve a trabar. No, ¿verdad? Ahí está. Bueno, dentro de lo que es la parte de calidad, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de lo que es la parte de calidad de datos para que todos nos quede claro. Entonces, la primera es, como les decía, perfilar. La intención de perfilar es que podamos conocer la información independientemente cuál sea y dónde exista, ¿vale? Que eso no sea un obstáculo para nosotros en nuestro viaje, en nuestro journey, que si el día de hoy yo quiero trabajar con información de bajo nivel, como puede estar en un mainframe o estar en un archivo Excel, no tiene que ser un stopper, sino al contrario, que sea un beneficio para realmente colaborar en enriquecer la información que existe en la organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es perfilar. Ya que perfilamos, eso nos va a permitir parsear o empezar a segmentar la información de acuerdo a cómo lo necesita el negocio. Si necesitamos direcciones, teléfonos, etcétera, etcétera, son los elementos que debemos de empezar a identificar. Pero ¿cómo los vamos a hacer? Pues siempre y cuando hagamos el tema del perfilador. Listo. Siguiente, la parte de corregir. Ahí es donde empezamos realmente a identificar, a generar esas reglas de negocio, empezar a establecer esas políticas que nos van a permitir, sí, limpiar el histórico, empezar a limpiar todo eso, pero también nos van a empezar a definir, nos va a permitir definir esas bases o esos cimientos para la cultura o ese journey que queremos hacer de calidad de datos. La siguiente, que forma parte también del proceso de calidad, es la parte de estandarización, que eso es un elemento importante, empezar a homologar, empezar a estandarizar la información conforme el negocio lo necesita. Otra característica que debe tener la parte de calidad de datos es la parte de poder identificar duplicados, independientemente de cuántas aplicaciones existan en mi ecosistema, ¿vale? Uno de los principales riesgos que tenemos en el momento de calidad de datos es que la información muchas veces la tenemos duplicada, no porque nosotros querramos, sino porque muchas veces el proceso de negocio así lo tiene. Es decir, tenemos 20 procesos de negocio y cada proceso de negocio toca otras 3 o 4 aplicaciones. Entonces la información no se duplica, sino se multiplica exponencialmente en cada organización. Entonces el objetivo también de los elementos de calidad de datos es poder duplicar la información. Y por último, la parte de consolidación. La parte de consolidación tiene que ver con elementos de generar esos atributos o esos elementos como pueden ser considerados, actualmente se conoce como el famoso Golden Record o el registro dorado, o como mejor debería de ser como la mejor versión de la verdad, es decir, que ese atributo o ese registro o esa información que se crea considere los mejores atributos o los mejores elementos de toda la organización y como punta, como una cerecita al pastel que podamos enriquecer con otros elementos la información. Y ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, lo que yo les decía, el objetivo de un proceso de calidad de datos es que sea un proceso iterativo, constante, que no sea un tema de un one shot, sino tiene que ser constantemente considerado en la organización, que nos va a permitir evolucionar, que nos va a permitir madurar el proceso. Y este es un ciclo muy sencillo para el tema de calidad de datos, ¿vale? Obviamente aquí lo interesante es, y es un parteaguas en los temas de calidad de datos, inclusive que tiene que ver con el tema de gobierno de datos, es que dentro de una organización muchas veces las tareas de calidad de datos siempre se le dejaban a las áreas de tecnología y eso tiene que cambiar. El tema de calidad de datos, aunado al gobierno de datos, es una tarea en conjunto tanto de las áreas de tecnología como de las áreas de negocio y es muy sencillo. El dueño del dato, el dueño de la información es el negocio, el área de TI es el que se encarga de proveer dicha información, pero si nosotros no tenemos los elementos, las reglas, las definiciones que realmente el negocio necesita para entender su información, para darle valor a la información, de nada nos sirve tener el mejor proceso, la mejor plataforma, si el negocio no está involucrado en estas definiciones, ¿vale? Entonces, desde el principio tenemos que involucrar al negocio en la parte de perfilar y descubrir, porque él tiene que entender su información para que eso nos permita definir y diseñar esas métricas y las reglas de calidad de datos. Y aquí es un punto importante. Si yo empiezo a establecer métricas, estas métricas tienen que obviamente ser alcanzables.
Si yo desde un principio me pongo un alcance, no, voy a mejorar la información de contactabilidad en un 90%, vamos, para eso nos sirve la parte de perfilado y el incremento de datos. Vamos a ver realmente qué tan cierto es poder llegar a ese 90% de mejorar la contactabilidad. Ahora, ese mejorar la contactabilidad, ¿en qué se basa? En que pues, te contesta bien el teléfono, no. Mejorar la contactabilidad es que ese dato de la contactabilidad tenga un fin, es decir, que yo pueda contactar a la persona que me debe dinero y que por lo tanto le voy a poder cobrar. Eso es mejorar la contactabilidad, no que simplemente colocar un teléfono y que alguien me responda. O sea, el hecho de tener el dato debe tener un fin, pero como mencionaba en un inicio, podamos monetizar, podamos cuantificar para que la organización realmente entienda el valor que ese atributo o ese valor tiene para el negocio. ¿Vale? Digamos que la siguiente parte es, si nosotros involucramos al negocio para que nos acompañe a definir esas reglas, esas definiciones y esas métricas, la parte de tecnología, esa parte proveedora de información, de alguna manera le va a facilitar la tarea. ¿Por qué? Porque el entendimiento de la regla de negocio es del negocio y la parte de tecnología va a entender o va a asimilar esa regla de una forma muy sencilla. ¿En qué sentido? La gente de negocio, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, entiende conceptos de negocio, es decir, entiende lo que es un cliente, entiende lo que es un estado de resultados, entiende lo que es una transacción, entiende lo que es los elementos con el cual opera. Cuando hablas con una persona de tecnología, él entiende un cliente y lo entiende probablemente a nivel de una tabla llamada customer, con atributos que se llaman primer nombre, segundo nombre, apellido. Eso es lo que probablemente entiende una persona en tecnología. Entonces, cuando quieres hacer el match de lo que el negocio le está pidiendo para validar un atributo, un elemento, es donde viene muchas veces que los proyectos se extienden o las iniciativas de calidad se llegan a extender por tiempos indefinidos. Porque esa discrepancia, por llamarlo así, en entendimiento de lo que uno entiende como concepto de negocio cliente a lo que uno entiende como un concepto técnico customer, por ejemplo, a nivel de tabla, es donde empiezan a chocar. Entonces, la idea es que desde un inicio la gente de negocio realmente colabore al definir los atributos. Ahora, aquí es donde viene la parte de las plataformas o de las tecnologías, que las tecnologías o las plataformas, todo lo que es el software, facilite esa interacción entre ambas entidades, que hay una verdadera colaboración entre lo que son las entidades de negocio con las entidades de tecnología. ¿Vale? Siguiente, la parte de manejar excepciones. Ya que nosotros definimos, ya que implementamos, diseñamos las reglas de calidad de datos, viene la parte de excepciones. ¿Y qué quiere decir? Por muy refinada que esté una regla de calidad de datos, siempre va a haber aquellos elementos que nadie va a poder corregir. Pero no necesariamente está equivocado. Eso quiere decir que, o una de dos, hay que refinar la regla, por eso es un proceso iterativo, ¿vale? Que probablemente entró un atributo, un elemento que no fue considerado en un inicio y que hay que adecuar la regla de calidad de datos, o simplemente que el negocio evolucionó, el negocio, el mercado requirió nueva información o está incorporando nuevos datos que en un inicio no fueron considerados. Por lo tanto, regresando al comentario inicial, no puede ser un one shot. Ustedes van a seguir recibiendo información constante. Y la idea es que el famoso dicho de garbage in, garbage out no se vuelva un constante, sino que ni siquiera entre garbage, que lo que entra a tu negocio sea información valiosa y información representativa para tomar decisiones. Y eso obviamente lo vamos a medir con un monitoreamiento de las métricas, de identificar, oye, nos establecimos el 20% de mejorar la contactabilidad, ¿cómo vamos? Así llegamos a nuestro objetivo, ok. En el siguiente proceso de limpieza tenemos que llegar no al 20, ahora tenemos que llegar al 40. Y entonces la idea es ir monitoreando todo ese proceso de forma constante. Porque es un viaje, es un journey, hay que estar evolucionando constantemente. ¿De acuerdo? Y lo importante es, si se fijan, tenemos a diferentes personas, a diferentes roles involucrados. El tema es que podamos facilitar a través de la tecnología, a través de las aplicaciones, esa interacción de una forma muy sencilla, de una forma más simplificada y que no haya esas, vamos a decir, contradicciones en definiciones. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar un poquito más a detalle a cada uno de los rubros. Está la parte perfilado, como les decía, básicamente es el poder identificar las anomalías, las inconsistencias, el contenido de la información para poder interpretarlo con base al negocio, básicamente. Y como les decía, las soluciones, cualquier aplicación les debe permitir hacer un perfilado que le llamamos a 10.000 pies de altura, es decir, ok, dame una foto de cómo está la información para realmente entender qué es lo que tengo, pero que también nos permita bajar ese nivel de detalle para realmente validar cuál es el contenido de un atributo, por ejemplo, cómo se relaciona un atributo con otros elementos, cuál es el valor de este atributo o esta información en el negocio, en fin, empezar a darle valor a esa información con respecto al negocio, ¿vale?
Entonces, el objetivo es que podamos perfilar, que podamos identificar que simplemente cualquier solución te permite tener información tan básica como identificar los valores, que te muestra estadísticas, que te muestra información, que sea una interfaz lo más simple, lo más sencilla para que cuando yo vaya con el usuario de negocio, él puede entender lo que le estoy mostrando y en conjunto podamos definir esas métricas y podamos definir esas reglas de negocio. Pero si yo le presento tablas, bits, bytes, obviamente voy a perder al área de negocio. Porque es muy importante toda la parte perfilada. Yo no sé si ustedes han encontrado o han escuchado ese concepto del que le llaman el 1, 10, 100. No sé si lo han escuchado, ¿no? Si lo buscan en internet es una visión muy sencilla. Y tiene que ver entendiendo el valor que representa un dato para el negocio, es si yo, por ejemplo, identifico que dentro de mi proceso de negocio, vamos a llamarlo así, un proceso de negocio de logística, en donde captura la información, mi primer punto de contacto es un CRM donde levanto probablemente la información del cliente y el pedido, ¿vale? Una orden de compra. Si en ese momento el dato del cliente está equivocado, en el primer punto donde entra la información o entra en contacto la información, el corregirlo tiene un valor, vamos a llamarlo así, como $1. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle a la persona, al que maneja la información, de que la corrige en ese momento, no tiene mayor impacto en el proceso de negocio. Si ese dato no es corregido y se continúa con el proceso de negocio, probablemente al momento de que se genere, por ejemplo, la parte logística y se tenga que enviar la información con datos equivocados de contactabilidad, el valor de la información equivocada ya no es de $1, sino se convierte en $10, porque el hecho es de que ya salió el embarque, ese embarque va a salir en una dirección equivocada y por lo tanto el valor de negocio aumentó el riesgo y el peso de no tener información correcta, entonces aumenta a 10. Ahora, ¿qué pasa? Si esa información sigue fluyendo a través de los diferentes procesos de negocio y llega a las altas direcciones y con base en esa información incorrecta se toman decisiones de cuál es mi mercado, qué tengo que establecer como estrategia comercial, estrategia de marketing, estrategia de distribución, con base en que los datos están equivocados, ya el valor ya no es 10, ya es 100. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces las estrategias se tomaron o se definieron con base en información incorrecta. Entonces, el hecho de poder identificar desde un inicio que entra la información a nuestro flujo, a nuestros procesos de negocio, identificar esa información incorrecta desde ya, puede reducir el riesgo de que nuestro costo de tener información incorrecta se llegue a $100. Probablemente lo podemos eliminar en $1. Vamos, es un concepto que ustedes pueden analizar y pueden identificar, pero es muy sencillo identificar cuál es el peso que tiene tener información incorrecta durante el flujo de un proceso de negocio. Y es fácil medirlo, y es fácil cuantificarlo, ¿vale? Entonces, continuando con la parte de calidad de datos, lo que les decía es que podamos empezar a definir, establecer esas métricas, esas mediciones, dónde está la información incorrecta, pero que también nos permita definir elementos que cada vez se están manejando más, que es el dominio de datos. El dominio de datos tiene que ver básicamente con una definición de negocio que permite conjuntar diferentes atributos pero que tengan un fin común. Por ejemplo, el concepto cliente. El concepto cliente manejan atributos, por ejemplo, como nombre, datos de contacto, teléfono. Ese es el dominio cliente, pero tiene diferentes atributos y que además ese dominio es manejado a nivel cross organización, que se trabaja en las diferentes áreas, pero es el mismo concepto de negocio, cliente, ¿vale? Entonces, todo eso es también empezar a darle normativa, empezar a definir elementos comunes a través de la organización. La siguiente parte, vamos a brincar esta parte, aquí. Empezar a definir las reglas y las partes de las métricas. Una de las intenciones es, como les decía, que empiece a haber una colaboración entre las diferentes áreas de negocio, los diferentes usuarios, y que obviamente las plataformas, la tecnología nos permita involucrarlos, que ellos también colaboren en la definición de las reglas de negocio. Qué bonito sería que el usuario de datos con el que trabaja la información, por ejemplo de cobranza, él también defina cómo son las reglas y que las define en su lenguaje. Oye, tengo que validar la fecha de embarque conforme a la fecha en que el cliente fue registrado. Eso es lo que él entiende como una regla de negocio. Entonces, si nosotros le proveemos una interfaz, una aplicación, un elemento en donde él pueda colaborar a definir esas reglas de negocio, a la parte que se encargue de aplicar o implementar esas reglas, va a ser de una forma un poquito más sencilla o más interactiva. ¿Vale? Entonces, lo que debemos de buscar es, por ejemplo, que podamos definir reglas de negocio de cómo se debe interpretar, por ejemplo, el nombre de la persona, el nombre de un producto, que ellos permitan colaborar, cómo debe ser segmentar la información, cómo se debe comportar, cómo debe cubrir los diferentes elementos para que esa información realmente tenga valor al negocio. Eso es lo más importante, que identifiquemos que tengamos valor hacia el negocio. ¿Okay?
Dentro de todo eso viene también la parte de definir las reglas simétricas. Entonces ahora sí ya viene como tal aplicarlas e implementarlas. Y elementos tan sencillos que es que podamos remover basura, etc. Y actualmente las organizaciones o los diferentes facilitadores que tienen que ver... Aquí me faltó un slide, creo. Pero bueno. Dentro de lo que son las diferentes plataformas, ya existen diferentes mecanismos para facilitar estas tareas, en donde no se desarrolla absolutamente nada de código, donde obviamente la idea de la interacción con la gente de negocio va a permitir trabajar. Actualmente también ya hay muchos elementos a niveles globales que nos permiten, por ejemplo, validar información de contactos, de correos, de productos, de teléfonos, para validar que un correo está correcto, que un teléfono está correcto, que la dirección está correcta, porque son elementos que utilizamos comúnmente y son elementos que están disponibles a través del mundo. Entonces, aquí el objetivo de lo que les estoy diciendo es los mecanismos para establecer o definir reglas de calidad de datos ya están disponibles por muchas maneras. Ya no es de empezar a desarrollar, ya hay muchos templates, ya hay mucho conocimiento en el mundo que nos permiten tomar ese conocimiento y aplicarlo a nuestro negocio para acelerar las reglas de calidad de datos. ¿Vale? La parte de manejar excepciones. Como parte del flujo de calidad de datos y de gobierno de datos, como les decía, tenemos que involucrar a las diferentes personas, a los diferentes roles. Y como yo les decía, el hecho de manejar excepciones no quiere decir que nuestra regla de calidad o que nuestra información realmente no esté cumpliendo con los estándares, sino que aquí el objetivo es proveerle a las diferentes áreas de negocio, como les decía, que los involucremos no solo a definir las reglas de negocio, sino que también colaboren en validar que la información está correcta. Entonces el objetivo es que podamos desarrollar incluso flujos de información en donde podamos establecer mecanismos de avisarle a la información: hey, usuarios, la información está incorrecta, ahí les va. Colaboren por favor en definir métricas, en hacer definiciones de reglas de calidad, en corregir la información si es necesario, por ejemplo, proveerles cuáles son esos elementos y que ellos colaboren como tal en el proceso, que estén corrigiendo la información y que estén interactuando en el día a día con la información. Si nosotros como áreas de tecnología lo único que hacemos es recibimos y filtramos la información, esa información se va a quedar ahí como el elefante blanco, nunca va a pasar nada. La idea es que esa información, si nosotros se la hagamos llegar a los usuarios de negocio, que ellos tomen decisiones, que ellos realmente validen lo que se tiene que hacer con la información, porque ellos son los que interactúan con esos datos y ellos son los que le van a dar realmente el valor, el peso a lo que están trabajando. ¿De acuerdo? Siguiente, bueno, lo que les decía es que ellos permitan realmente extender toda la capacidad de interacción con las áreas de negocio, que permitan interactuar con la información para que nuestra información esté cada vez más enriquecida, más completa y más funcional. ¿Vale? Y por último es que podamos medirlas. De nada nos sirve establecer reglas de calidad si no las medimos. Ese es el principal fin, que pueda medir mi calidad, que pueda medir cómo va la tendencia a través del tiempo, que pueda medir cómo esa regla está aplicándose, cuántos atributos o cuántos registros, cuántos clientes, cuántos productos pasaron por ese filtro de calidad y cuántos cumplieron con las reglas de calidad, que podamos medir, que podamos identificar en el flujo de información o en el flujo de proceso de negocio dónde está fallando la información, dónde se están filtrando esos dólares o esos $10 o esos $100 en el proceso de negocio, dónde está ese problema. Porque al final de cuentas, toda organización tiene un impacto relevante en el tema de calidad de datos. El día de ayer yo les ponía a la audiencia un ejemplo muy sencillo, que probablemente si nosotros lo analizamos no tiene un impacto real. Y es un ejemplo que estamos trabajando en Panamá con una de las compañías aéreas de la región. Esta compañía empezaba a monitorear sus reglas de calidad de datos y básicamente lo que nos decía es: oye, yo tengo un problema de calidad de datos. Ok, ¿cuál es tu regla? El problema es que la información que me está llegando, que yo estoy generando para los diferentes consumidores, no está cumpliendo mis estándares. Ok, ¿cómo lo mides? No, pues mira, los nombres son diferentes, etc. Cuando fuimos, vamos a decir, excavando y validando por qué era el problema, resulta ser que todas las compañías aéreas, particularmente en ese aeropuerto, tienen que enviar un reporte de cuáles son los pasajeros que hacen check-in en el mostrador, ¿vale? Esa información pasa a las áreas de migración, y si la información que ellos generaron en su reporte no coincide con el pasaporte del pasajero, ellos reciben una multa de alrededor de entre $5 y $10 por pasajero que no coincide en la información. Obviamente la persona de migración lo que hace es, a juicio común, determina, bueno, si Rodrigo Velasco es igual que a Rodrigo Velasco Carreón, por ejemplo, y te dejan pasar. En estricta teoría no te deberían dejar pasar, porque la información que está generando la compañía aérea es totalmente diferente a la del pasaporte. Entonces uno diría,
¿Qué tan simple o qué tan complejo es poder proveer información a otros consumidores con calidad? A esta compañía le generaba, imagínense, es una compañía que por avión son entre 150 a 180 pasajeros, pensemos que el 10% de ellos están incorrectos, vamos a darles, por día ellos generan alrededor de entre 200 y 250 vuelos. Entonces imagínense al día, a la semana, al mes, cuánto dinero tienen que estar pagando por multas. Y el simple hecho es que la información que le están generando al área de migración está equivocada, no cumple con los estándares. Y es porque la información que generan a través de su aplicación en el mostrador para el check-in no se genera de forma adecuada con los niveles de calidad que requieren las áreas de migración. Entonces, es un proyecto que si nosotros lo vemos, es un proyecto que se paga solo por el simple hecho de que estamos evitando a la compañía aérea multas. Multas que estamos hablando de los miles de dólares, de los cientos de miles de dólares al mes, por el simple hecho de que estamos generando información de valor y referente. ¿Vale? Entonces, como les decía, el objetivo es tener este ciclo, tener esta cultura, este journey de calidad de datos definido desde varios puntos. Entonces, ya generé las métricas, entonces eso me va a permitir nuevamente identificar a lo mejor algunos criterios que no estuve considerando en un inicio, después nuevamente redefinir las reglas de calidad, adaptarlas, corregirlas, nuevamente pasar por el proceso, pero es normal y es comprensible que este proceso sea un tema iterativo y que seguramente en el primer proceso nosotros no vamos a conseguir limpiar toda la información, pero vamos a establecer muy buenos cimientos para que el día a día de la organización, en establecer reglas de calidad, en establecer procesos y en el establecer elementos críticos que tienen que ver con calidad de datos vayan mejorando a través del tiempo. Por eso es un viaje, por eso es un día a día constante, y hay que involucrar nuevamente a las áreas de negocio. ¿De acuerdo? Pues básicamente esa es una breve explicación del tema de calidad de datos. Bueno, me queda por agradecerte tu participación, Rodrigo, a nombre de Dama Internacional y Dama México, darte un reconocimiento por haber participado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.